Buenas tardes, mi nombre es Laura Sofía Quintero Díaz y hoy les vengo a hablar sobre El río triste de Fernando Namora. Este libro habla principalmente de la desaparición de un hombre llamado Rodrigo Abrantes, que el orden del libro literalmente habla sobre la mañana de Rodrigo. Se le conocía muy poco al principio de la vida de Rodrigo. Al principio solo destacaron que la esposa se llamaba Teresa y la hija se llamaba Cecilia. La historia comienza literalmente con la mañana de Rodrigo. Se despidió de su esposa y se dirigió al trabajo. Después se dieron cuenta los de la oficina del trabajo de Rodrigo de que aquel hombre nunca había llegado, así que llamaron a la mujer de Rodrigo a saber si aquel hombre no iba a venir no iba a ir a ese día por alguna situación. Y a Teresa, la esposa de Rodrigo, le pareció muy raro porque ella misma lo vio salir para su trabajo. Después de días, Teresa pues todavía no se sabía el paradero de Rodrigo. Todo el mundo estaba investigando, detectives tras el caso, y hay dos detectives en específico, que uno se llama Detective André, que es el más importante aquí, que literalmente es el culpable de toda esta persecución, por decirlo así. Entonces, después de tantas cosas que vinieron pasando a través de días, de meses incluso, se vio que muchos testigos fueron comprados por André. Claramente que al principio nunca se supo quién estaba detrás del caso de Rodrigo, no se sabía sospechosos, nada de nada. Y el otro detective, que no era André, llegó a la conclusión de que primeramente nunca se le encontró el cuerpo de Rodrigo donde dijeron que estaba. Entonces él solo fue a la búsqueda del cuerpo de Rodrigo y lo encontró en una estación del sur, muerto por un disparo, cuando literalmente los testigos comprados habían especificado de que Rodrigo Abrantes, esa tarde que se le encontró más o menos, o sea, que se le vio, se había tirado al agua cuando ni siquiera había un cuerpo ahí para decir como, bueno, si se ahogó. Entonces este detective vio a Rodrigo Abrantes literalmente navegando sobre las aguas, muerto, pero no ahogado, disparado. Entonces él llegó solo a la conclusión de que todo esto estaba tras André. Entonces todo fue dirigido a André, todas las pistas estaban directo a André, así que sencillamente el detective André fue el que mató a Rodrigo Abrantes. Nunca se especificó por qué lo hizo, sin embargo siempre me llamó la atención una mujer que es amante, por así decirlo, de André, llamada Marta, que siempre tuvo que ver con el tema porque ella estaba fuera del país y se trasladaba siempre, y literalmente siempre se enviaban cartas hablando de Rodrigo. Bueno, algunas. Mi opinión respecto al tema, al libro, es muy sencilla, por así decirlo. Siento que me hubiera gustado que tuviera más, como que tuviera un final bien especificado de por qué André, el detective André, asesinó a Rodrigo. O sea, nunca se mostró una señal, sino que yo por mi misma cuenta pensé y creo de que fue por Marta, la amante de André, que fue lo que pasó con esto. Sin embargo, nunca dicen. A mí soy una de las personas que le gustan las novelas policíacas, por así decirlo, que tratan sobre casos, sobre misterios, así, de ese tipo, así que me trajo mucho la atención. Al principio todo estaba muy bien narrado, bueno, durante todo el libro todo estuvo muy bien narrado.
contenía escritos de los personajes y poemas incluso dentro de las cartas de Marta y André. Diálogos muy bien estructurados, así que a mí me gustó el libro demasiado y ya, es todo, gracias.